Entonces, buenos días, jóvenes. Hoy, continuando con el desarrollo de nuestra sesión, vamos a empezar a trabajar, pues, un tema más, no sin antes recordar nuestras normas de clase. Como todos nuestros inicios de clase, vamos recordando nuestras normas. Recordándoles, pues, que consignen sus nombres y su sección, por favor. ¿Ya? Tenemos aquí nuestra primera norma. Como parte de nuestra primera norma, evita interrumpir y emitir sonidos. Como los he iniciado silenciando para que no haya una interferencia. En este caso, la interrupción que no se dé pues a través del chat con comentarios que no vienen al caso, ¿no? Solo cuando se te está solicitando. Toma apuntes de la exposición, ¿ya? Por si hay algo que complementar. Ya no estamos nosotros trabajando con módulo, así que la parte teórica yo les estoy subiendo a la plataforma, pero si hay algo que complementar, yo voy anotando, ¿no? Ustedes van anotando. Estoy viendo quiénes también van ingresando después ya de la hora, son en su gran mayoría, ¿no? Formula tus preguntas para aclarar dudas al final, obviamente, de la explicación, a menos que durante la exposición yo pase a intervenciones. Y por último, te recuerda que el chat es solo cuando la docente te lo solicite, ¿no? Para formular interrogantes o aclarar dudas. Está muy bien, no olviden entonces, los que recién están ingresando, no olviden consignar sus nombres, ¿ya? Y su sección. Vamos viendo pues aquí una imagen que nos va a rememorar aquellos tiempos o aquellos momentos que compartimos a veces con los abuelitos, ¿no? En que los abuelitos nos cuentan historias o de repente de nuestra infancia cuando se nos acostumbraba a contar alguna historia, ¿no? Algún cuento, ¿verdad? Antes de dormir. O aquellos que de repente se juntaban pues todos los nietecitos de una casa y iban a donde los abuelos y les contaban las famosas historias de terror. Entonces, aquí vemos pues que un abuelo está contando historias a quienes al parecer son sus nietos. ¿Y qué tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy? Pues tiene que ver mucho porque tiene que ver con lo que se cuenta, se narra, ¿verdad? Y vamos a ver que no necesariamente lo que se narra son cuentos. A mí me puede haber sucedido algo en la calle, ¿no? Qué sé yo, algo fuera de lo común, una anécdota, ¿no? Algo chistoso. Encuentro a una amiga o a un familiar y se lo cuento. Y ahí estaré narrando, sí, estás narrando una historia, algo que te ha sucedido, estás narrando una anécdota. Entonces, hoy vamos a trabajar con lo que es la narración, ¿ya? Nuestro tema de hoy entonces es la narración. Sesión 5, la narración. Y ahí lo vemos, pues, ¿qué significa narrar? A ver, veo quiénes están ingresando todavía, recién están ingresando algunos. Ya, no olviden consignar sus nombres. La narración me dice, a ver, narrar, ¿qué quiere decir? ¿Será lo mismo que contar? Sí, ¿verdad? Yo narro, yo cuento, dice, pero ¿qué vas a contar? Acciones, vas a contar hechos, lo que te ha sucedido, o si es una historia, pues vas a contar la historia. Y tiene algo peculiar una narración, que todos los hechos van en forma secuencial. No puedes ir al final y luego al inicio, no. Los hechos van transcurriendo en un orden secuencial. ¿Ya? Entonces dice, narrar es contar acciones,
anécdotas que pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Incluso los hechos, lo que sucede puede ser real o imaginario, pero los personajes que intervienen también pueden ser reales o imaginarios. De repente yo considero en mi historia personajes de vida real, pero a esos personajes de la vida real hago yo en mi historia que realicen hechos que son de fantasía. Entonces, de eso se trata pues la narración, ¿ya? La narración se trata entonces de contar historias que pueden ser imaginarias o fantásticas. Sí, muy similar a un mito. Solo que el mito te habla más de qué? Del origen sobre el origen de cierto lugar, de repente de cierto elemento, ¿ya? El origen nos habla pues de tiempos inmemorables, donde los personajes pues sí son dioses, semidioses, son de repente héroes, ¿no? Continuando entonces, vemos aquí qué nos dice la maestra. La narración, dice, es un relato de acontecimientos, ya lo habíamos visto, de hechos, ¿verdad? Ocurridos a una persona en un determinado lugar y un cierto tiempo. Es decir, que en una narración siempre vas a consignar el lugar donde ha sucedido y un tiempo también. El tiempo puede ser inexacto, ¿ya? El tiempo puede decirte que fue de repente hace muchos años, puede decir hace muchísimo tiempo, puede decir un invierno, una mañana, una noche lluviosa, entonces, pero te está consignando el tiempo, ¿ya? Que puede ser exacto o inexacto. En una narración interviene ¿quién? El narrador, por eso se llama narración, porque hay alguien que lo cuenta, ¿no? El narrador que es la voz de ¿quién? Del autor. El autor te va a contar a través de la voz del narrador. Ya más adelante vamos a estudiar un poquito más de los narradores, recordando, ¿no? Porque ya también lo hicimos el año pasado. Elementos, a ver, acá vamos a hacer una. Elementos de la narración. Es decir, ¿quiénes tienen que estar sí o sí en una narración? Ya. Voy a hacer un paréntesis aquí porque acabo de observar a través de la pantalla de los que están ingresando que algunos no tienen consignados sus datos. Por ejemplo, acabo de ver por ahí un J6, J7 Neo. Por favor, me registran su nombre y su sección, porque si yo veo ahí que cuando voy a registrar las asistencias, J7 Neo, no sé quién es, entonces no sé a quién colocarle asistencia, ¿ya? Aquellos que tienen su sobrenombre, su usuario, no sé, también, ¿ya? Entonces, para poder yo consignarle su asistente. Continuando, a ver, entonces aquí estábamos viendo elementos de la narración. Es decir, los que deben estar sí o sí en una narración. Me dicen, para que sea narración tiene que tener esto. Entonces, ¿qué es esto que debe tener? El lugar, debe consignar un lugar. El lugar que es exacto, sí, ¿no? El lugar o contexto. ¿Dónde se van a desenvolver? ¿Dónde se van a desempeñar los personajes? ¿En qué ambientes, ¿no? Puede ser en una granja. Me dicen de repente, profesora, ¿el lugar necesariamente tiene que ser uno o puede haber varios? Puede haber varios, porque no toda la historia va a transcurrir de repente en una casa. También puede transcurrir en el campo, ¿no? En la ciudad, en una parte del campo, junto al río. Entonces,
como los personajes van a ir actuando, van a ir desarrollando varios hechos, se van a ir desenvolviendo también en diferentes lugares, ¿no? Entonces el lugar pueden ser varios dependiendo de la extensión de la narración, pero siempre me dice, tiene que haber un lugar donde se desempeñan los personajes. El tiempo, ya lo habíamos visto, el tiempo puede ser impreciso o puede ser específico, ¿verdad? Impreciso cuando te dice hace mucho tiempo, pero no te dice cuándo, ¿verdad? De repente te dice, cuando te dice que fue un martes, entonces ahí sí te está precisando. Cuando te menciona la hora, también, ¿no? Pero si te dice un invierno como muchos, no, tampoco, solo te dice un invierno, pero no te dice eh, precisamente cuándo. Una vez, ¿no? Muy bien, Octavio. Entonces te dice, había una vez o hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Como dicen los cuentos. Entonces ahí el tiempo es impreciso. Muy bien, Renata. Continuando entonces aquí. Los personajes. ¿Los personajes de qué va a depender? De la extensión de la historia. Si la historia es sencilla, es decir, es breve, entonces los personajes van a ser pocos, ¿verdad? Participarán pocos personajes. Pero si la historia es más extensa, entonces van a participar más personajes. Por ejemplo, muy bien, los personajes, sí, es cierto, Dorita, pueden ser los principales y los secundarios, y también se consideran a veces los terciarios. ¿Quiénes son? Aquellos que se mencionan o aparecen nada más, pero no intervienen, ¿ya? Entonces, los personajes, me dice, pueden ser ficticios y también pueden ser reales, ¿ya? Si es que se trata de una novela, que es un texto narrativo, entonces empleará o participarán más personajes. A cambio, si es una fábula, que es un texto narrativo pequeño, muy sencillo, participarán menos personajes. Y en un cuento van aumentando más personajes, entonces es cierto, muy bien, Leila. Aquí participan ¿quién? Los protagonistas, que son los buenos de la historia, y los antagonistas, que son los malos, aquellos que se encargan de hacer sufrir ¿a quién? A los personajes buenos, ¿no? Los antagonistas son aquellos que se encargan de hacer dificultosa la misión de los personajes principales, que son generalmente los buenos. La acción. ¿Qué vendrá a ser la acción? Son los hechos que suceden en la historia, ¿no? ¿Y quiénes lo realizan? Muy bien. Mientras más larga la narración, más son los personajes. Efectivamente, Nayeli, muy bien su participación por ahí. Entonces, en la acción, ¿quiénes participan? Los personajes. No, en un texto narrativo no puede darse si no hay acciones. Si los personajes están quietos y no hacen nada, entonces no se va a formar la historia. Entonces, todos estos elementos me dice que son los que tienen que estar presentes siempre en todo texto narrativo. Otro, me dice, la acción debe ser lineal. Por si acaso, esta es una característica de la acción, no es que lineal sea un elemento, ¿ya? La acción debe ser lineal, ¿por qué? Porque va siguiendo una secuencia. Los hechos van continuados, uno después de otro, hasta llegar al final. La acción se desenvuelve con un inicio, un nudo y un desenlace. O sea, sí, Renata, efectivamente. Una acción se relaciona con la siguiente, ¿verdad? Estructura del texto narrativo. Así como nosotros estamos estructurados, ¿no? Tenemos quién forma nuestra estructura como seres humanos, nuestro esqueleto, ¿verdad? Entonces, todo texto narrativo también está estructurado, ¿no? ¿Y qué es lo que lo compone? ¿Qué tiene un texto narrativo? ¿Qué es lo que lo mantiene? A ver, Anticona, ya no te preocupes, vas a participar ahorita. Estoy viendo todos los que han levantado la mano, los voy a llamar en algún momento cuando vamos a hacer un análisis al final.
¿Ya? Entonces, la estructura, ¿a qué se refiere? Al inicio, me dice, toda historia empieza ¿con qué? Con un inicio, ¿no? El inicio, ¿qué aparece aquí en el inicio? A ver, ¿qué será? De manera muy sencilla te he puesto porque vas a tener la parte teórica que te va a complementar. Ojo, la parte teórica ustedes lo pueden imprimir y pegar en su cuaderno o la otra opción lo pueden copiar, ¿ya? Entonces, puesto que ya no hay módulo, entonces, para que lo puedan tener, ¿ya? Todavía, Dorita, muy bien, pero estamos en el inicio. En el inicio me dice, ¿qué pasa? Se presenta a los personajes y a su entorno. Es decir, acá es cuando empieza la historia. La historia no te dice de frente qué le pasó a los personajes, no. Te dice hace muchísimo tiempo o te dice en un lugar muy lejano. Entonces, ¿qué te empieza a hablar del contexto, del tiempo y del contexto, ¿no? Va a ubicar a los personajes y luego van apareciendo, pero te vas a dar cuenta que en la historia no siempre aparecen todos los personajes juntos, ¿no? Van apareciendo conforme se va desarrollando la historia, ¿no? Aparecerá el protagonista, ¿verdad? El principal, y luego, ¿qué le va a pasar a este personaje principal? ¿Con quién se encuentra, ¿no? ¿Qué le sucede? Entonces, aquí empieza la historia, presentando al entorno, el tiempo y a el lugar y algunos personajes. Luego, ¿qué sigue? El nudo. Acá en el nudo, los personajes que estuvieron al inicio ya se han desenvuelto, ya han actuado y les ha sucedido algo. Muy bien. Efectivamente, Nayeli. Es el problema, muy bien, Salazar. Es el problema que les ocurre a quién, a los personajes, generalmente a los protagonistas. ¿Y quién ayuda a que se dé ese problema? El antagonista o los personajes malos de la historia, ¿verdad? Entonces, aquí sucede pues una problemática, un conflicto. Cuando te dicen, ¿cuál es la trama? Ah, ya sabes, ya. Entonces, eh, el conflicto de la historia, la problemática que estos personajes tienen que desarrollarlo o tienen que tratar de solucionarlo. ¿Para cuándo? Para cuando se llega al final de la historia. A veces el nudo o esa problemática no termina favorablemente para los personajes, no siempre termina, tiene un desenlace feliz. Efectivamente, muy bien ahí. El nudo son los hechos más importantes de la historia. Sí, son los hechos donde decimos nosotros, la historia está en lo más emocionante. Eso viene a ser el nudo, ¿ya? Lo más emocionante de toda tu historia que estás. El desenlace es la solución del problema. Sí, más adelante viene aquí entonces cuando llegamos nosotros al desenlace. En el desenlace me dice, ya este problema se ha solucionado, pero el relato dice, o los personajes pueden triunfar o pueden fracasar. Es decir, les puede ir bien, así como les puede ir mal. El desenlace, nos dice por aquí, es donde ocurre la solución del problema ocurrido en el nudo por los personajes. Es cierto, ¿no? Entonces, el desenlace ya yo lo voy a encontrar finalizando la historia, ¿no? Cuando ya todo lo que ha sucedido va tomando una solución. Y veo aquí, dice, estructura del texto narrativo. Hemos hablado de la estructura de la narración en general. Ahora vamos a ver del texto narrativo. ¿A qué se refiere? Esta es otra estructura, chicos, ¿ya? Muy sencilla. Estructura externa me dice, por ejemplo, yo tengo una obra, ¿se acuerdan de nuestras obras del plan lector? Que, por cierto, ya van a ir desempolvando sus libritos y lo van a ir leyendo porque la próxima clase se va a tomar acá un cuestionario también de plan lector, ¿ya? El cuestionario se va a hacer aquí a través de sus participaciones y otro que va a ser a través de la plataforma virtual, ¿ya? Entonces, quienes ya lo leyeron, mejor, yo los felicito. Bien, entonces aquí estamos, miren, la estructura externa. Me dice, ¿por qué estaba mencionándoles yo los libros del plan lector?
No tengo ni una ahorita a la mano. Cuando me dice estructura externa, quiere decir cómo es que yo lo puedo ver a simple vista. Supongamos que mi obra es un poquito más extensa, ¿no? Se trata de una novela. Entonces la novela se divide en qué? En capítulos, en partes, en secuencias, ¿no? Dice primera parte, segunda parte, tercera parte, ¿no? Entonces primer capítulo, segundo capítulo. Lo que ustedes me decían, profesora, ya terminamos el primer capítulo, ¿podemos empezar el segundo? ¿No? Entonces a eso se refiere estructura externa, ¿no? Cómo está estructurado, pero aparentemente, ¿cómo lo veo yo? ¿Por capítulos o por partes? Y la estructura interna es cómo está estructurado ya, pero por dentro. Para que tú lo sepas, tienes que leerlo. Me dice, abarca los elementos, lo que nosotros hemos visto, los elementos de la narración. Por ejemplo, ¿quién es su narrador? ¿Qué tipo de narrador? ¿Es omnisciente? Ya lo habíamos visto en otros narradores. El espacio, también abarca el espacio. Qué entorno, qué de repente lugares está mencionando, el tiempo. Entonces aquí en la estructura interna va lo que es el marco narrativo. Marco narrativo, ¿qué es? El tiempo, el lugar, ¿verdad? El, el narrador, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver, los personajes y las acciones, todo lo que está dentro de eso es el marco narrativo que viene a ser parte de la estructura interna. Entonces, para yo conocer la estructura interna, tengo que dar una leída a lo que es el texto para saber quién es el narrador, quiénes son de repente mis personajes, cuáles son los lugares. A cambio, la estructura externa, no. Es lo que yo veo a simple vista cuando tengo la obra o el texto en mis manos. Dice, leamos un texto comprensivamente para luego responder interrogantes. Y vamos a ver aquí voluntarios. Se llama El zar y la camisa. A ver, vamos a activar audio. Voy a ver los que han levantado la mano para poder. A ver, por aquí, ¿quiénes tiene? Ya, a ver, empezamos. Octavio ha levantado la mano hace rato, luego sigue Renata y Nayeli. A ver, vamos a darle, a ver, pase a Octavio. A ver, Octavio, empezamos la lectura. Ya. Los demás atentos, por favor, porque luego vienen las preguntitas. Estaba muy enfermo el zar y dijo, daría la mitad de mi reino a quien me curase. Entonces todos los sabios se reunieron para ver cómo curarle, pero no encontraron el medio. Uno de ellos, sin embargo, declaró que sabía cómo podía curarse el zar. Si se encuentra un hombre feliz sobre la tierra, dijo, que le quiten su camisa y se la pongan al zar. Entonces quedará curado. El zar mandó un hombre feliz para todo el mundo. Mando a buscar, ya. Los enviados del soberano recorrieron todos los países, pero no hallaron lo que buscaban. No encontraron un solo hombre que estuviera contento con su suerte. Con su suerte, ¿no? A ver. Muy bien, Octavio, hasta ahí. Muchas gracias. Ya te anoté. Vamos a dar a ver si pasen en la siguiente que levantó la mano. A ver, y tenemos a Renata. A ver, Renata. Buenos días, profesora. Buenos días. Todos ya habrán anotado sus nombres, ¿verdad? Y su grado. A ver, Renata, te escuchamos, hijita. El, el, uno, el uno era rico pero enfermo, el otro estaba sano, pero era pobre. Aquel rico y sano se quejaba de su mujer, este de sus hijos. Todos deseaban algo más y no eran felices. Un día el hijo del zar, que pasaba por delante de una pobre choza, oyó que en su interior alguien exclamaba: gracias a Dios, he trabajado y he comido bien. Soy feliz. ¿Qué más puedo desear?
El hijo del zar se sintió lleno de alegría e inmediatamente mandó por la camisa de aquel hombre, a cambio de todo cuanto quisiera. Los enviados se presentaron a toda prisa en la choza del hombre feliz para quitarle la camisa, pero el hombre era tan pobre que ni siquiera usaba esta prenda. Muy bien, Renata, muchas gracias. Ahora viene la pregunta y, a ver, voy a seguir llamando de los que han levantado la mano. Vamos a ir a la 4 que se ha quedado ahí sin el efecto. Dice, ¿qué oyó el hijo del zar un día en el interior de una humilde choza? A ver, vamos viendo de los que han levantado las manos, que quieren participar. Y seguimos aquí pues con Nayeli. A ver, Nayeli. La pregunta dice, ¿qué oyó el hijo del zar un día en el interior de una humilde choza? A ver, no de manera textual, Nayeli, sino como recuerdo. Oyó que un hombre estaba agradeciendo a Dios y decía que era feliz. Muy bien. Entonces, ahí, pues que por lo menos uno de todos los hombres que había buscado estaba feliz, ¿no? Efectivamente, Nayeli, estás atenta, que un hombre estaba feliz. Muy bien, Nayeli. Estamos consignando aquí los que participan, pues. Ya. Muy bien, Nayeli, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Valentino. Vamos con Valentino para la siguiente pregunta. A ver, Valentino. Y nos dice, la siguiente pregunta dice, a ver, Valentino, por favor, por ahí, y que se silencien en casa. Dice, ¿Quién es el protagonista de la narración? sí, ¿quién es el protagonista de la narración? ¿De quién trata toda la historia? Protagonista, recordemos que es el personaje principal, ¿no? De quién suceden todos los hechos en torno a él. El personaje principal es el zar. El zar, efectivamente, porque a él se le está buscando la camisa, a él le han pasado los hechos, ¿no? No se preocupe, no va a haber tarea. A ver aquí. Muy bien, Valentino, voy anotándote. Y vamos viendo de quién más levantó la mano, a ver, para darle sus opciones a participar. Ya tenemos a Valentino por aquí, a ver. ¿Nadie más? ¿Nadie más desea participar? A ver, solo sus compañeros que levantaron la mano hace rato. André va a participar. Muy bien, André. ¿Dónde está? Ya lo perdí. André Castañeda me parece que quería participar y ya lo borró su manito que había levantado. Ya. ¿Nadie más? A ver, voluntarios entonces. Sí, André va a participar. Ya, a ver, André, la pregunta número 3. ¿Ya? Muy bien, André, a ver, te escuchamos. Ya está el audio. Muy buenos días. Buenos días, André. Dice, ¿dónde y cómo buscaron a un hombre feliz? ¿A dónde se fueron a buscar? A todos los países. A todos los países nos dice el texto. A ver, vamos a verificar. A ver. Por aquí dice, a ver. Ay, qué hombre que se fue por afuera. Dice, no lo hallaron, dice, buscaron y buscaron por todo el mundo. Efectivamente, André, muy bien su respuesta. Esa respuesta es de tipo literal o textual, porque lo puede encontrar en el texto. ¿Buscaron qué más, André? A ver. A un hombre feliz. Ya, ¿y lo encontraron? Así, Sí. así. Sí, ¿Rápido pero lo encontraron? no, porque No. había varios hombres y no eran felices. Muy bien, André. Y cuando le Está bien. encontraron la camisa, Y cuando lo encontraron, este hombre no tenía camisa. ¿Por qué, André? porque era pobre. Muy bien, André. Muy bien, André. Muy bien su participación. Estaba atento. Este hombre que habían encontrado, dice,
era tan pobre que ni siquiera tenía camisa, ¿verdad? Muy bien, André. Puedes activar su audio. ¿Alguien más que quiera participar? Y vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué sucedió cuando los enviados del zar llegaron a la humilde choza? A ver, Nayeli nuevamente. Nadie más se anima. A ver, Nayeli, ¿qué sucedió? Sé que ya está reactivado. Y luego Ariana va a participar. A ver, Nayeli. Sucedió que ese hombre era feliz con tan poco, con solamente tener trabajo y comida, que ni siquiera tenía una camisa. Muy bien, Nayeli, ¿no? Habían encontrado a un hombre que realmente era feliz, no por, fíjense, no por tener abundancia, sino tenía tan poco, como dice su compañerita, aunque era un hombre pobre realmente, ¿no? Muy bien, Nayeli, tu participación. A ver, vamos a darle opción a su compañerita Ariana, quien va a responder la última pregunta. Antes que se nos acabe el tiempo, ¿dónde está Ariana? Encuentro, Ariana, ¿dónde está? Ariana, levantas la mano nuevamente, ¿dónde está Ariana Sofía? Renata, creo que se ha ido Ariana. A ver, Ariana, por el chat